Bueno, no sé si molestará demasiado el sonido del aire acondicionado de mis vecinos, pero supongo que es mejor que el del ventilador del ordenador en el que voy a consultar noticias del autor que traigo ahora, Hendrik Willem van Loon, o de mi propio aire acondicionado. Yo tengo una delectación permanente, una verdadera pasión por las historias universales que nos cuentan en un solo volumen todo el mundo o toda la historia de la humanidad. Por eso, naturalmente, no he podido dejar de interesarme por Hendrik Willem van Loon, que tiene una larga trayectoria, una larguísima carrera escribiendo libros sobre historias generales, universales y particulares, muy particulares. Es una lista ingente, tengo aquí el artículo en inglés sobre él en Wikipedia y es una auténtica atrocidad, una auténtica barbaridad. He comprado lo que he tenido la suerte de encontrar de él en librerías españolas. Hay que decir que estoy bastante decepcionado de esta historia de las invenciones, bueno, con su sobrecubierta en perfecto estado, pero es que da igual porque el libro es igual, es uno de estos casos en los que para ese viaje no hacían falta alforjas, tampoco hacía falta sobrecubierta. Esta historia de las invenciones es bastante escueta, se dedica tiempo a posibles invenciones futuras que no han cuajado, como la chaqueta americana con unas baterías en los bolsillos. Hay ilustraciones que, bueno, en general están muy bien, pero no era un grandísimo artista Van Loon, eso hay que reconocerlo, con lo cual es enormemente interesante y casi un reto su historia de las artes, de todas las artes estáticas y dinámicas, porque en ella no hay fotografías ni reproducciones más allá de sus dibujos. Unos dibujos con un alma enciclopédica bastante interesante y bastante divertida. No es algo nuevo esto de hacer un libro de arte sin ilustraciones. Gustav Cerfi había hecho ya un libro de arte sin ilustraciones diciendo que así el lector se concentraría mejor en el pensamiento, en la abstracción de los movimientos, pero no se puede abstraer si no se ve nada. Tenía una trampa, tenía un truco. Él era profesor en el Museo de South Kensington, lo que sería Victoria y Alberto, y decía a sus alumnos que se fueran a ver cosas al museo y que si el South Kensington les parecía poco, que tenía más bien cosas decorativas, que se fueran al Museo Británico, que allí, claro. Entonces, desde luego en esas circunstancias no hacen falta ilustraciones. Pero este libro no va destinado a los visitantes asiduos de determinado museo, y es muy arriesgado hacer una historia del arte solo con tus dibujos. Tampoco ha sido el último libro que ha usado esta técnica, porque Antonio Mingote también escribió una historia del arte ilustrada por él, con sus dibujos, con sus caricaturas de las grandes obras artísticas. Una obra muy arriesgada, no prometo nada, pero es interesante desde luego. No sé si se ve que en la edición española de Miracle, lo que hay es una obra española, el bisonte de Altamira. ¿Qué edición es esta, todo esto? Y que he comprado creo que por 2 euros. Luis Miracle, editor de Barcelona. Esto perteneció a Carmen de la Serna. Bueno, las artes sí, estoy usando papeletas de voto como guión. Impreso en España, traducción del inglés de Mario Ruiz Ferrán, primera edición 1941, esta es la quinta de 1952. Bueno, vamos a dar algunos ejemplos. En primer lugar, creo que un ejemplo que hay aquí, Semana de la Madre, señor don Rafael Marín Lázaro, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, disertará sobre grandeza y sacrificio de la madre en la familia. Bueno, bien, esto sirve como guión para algo que me parece una perfecta muestra
de hasta qué punto puede llegar el dibujo de Van Loon para ilustrar la historia universal del arte. Ilustración ventanal gótico visto en detalle. Se queda tan tranquilo, ventanal gótico visto en detalle. Bueno, pues... en fin, no es que sea un gran maestro. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación de El Trovador. Es todo bastante... Aquí la Catedral de Florencia. No son muy buenos, pero es divertido. Es divertida una obra que se toma tantas molestias y, bueno, además es tan barata. No os recomendaría Van Loon si no fuera tan barato, pero imagino que es hasta gratis porque estará digitalizado. Bueno, quería llamar la atención sobre algunos pasajes. De entrada, bueno, mejor empiezo por el que plantea el problema de una obra de arte que no tiene reproducciones. Bueno, pues al tratar de la música, al tratar de... bueno, perdón. Bien, aquí está. En el capítulo 30, nuestros oídos comienzan a escuchar donde nuevos ojos comienzan ya a ver, la época de Palestrina y la escuela de los grandes músicos holandeses, dice: escribir sobre música tiene sus inconvenientes. Cuando yo comparo el templo del Partenón y el de Borobudur, primero os lo puedo describir, luego os puedo enseñar fotografías, y por último, si aún dudáis de mí, puedo deciros: ah, muy bien, pues tomen ustedes un vapor y váyanse a verlo por sí mismos. Pero la música es un arte muerto hasta que no se interpreta. Bien sé que hay gentes que pueden ir a una biblioteca y leer la partitura de una sinfonía de Beethoven o un pasaje de Strauss con el mismo gusto y satisfacción que puede obtener un jugador de ajedrez estudiando las partidas más famosas jugadas en 1879. Pero estas personas son raras. Es la pura verdad. ¿Para qué vamos a engañarnos? Tiene razón. La mayor parte de nosotros tenemos que oír efectivamente la música antes de ser capaces de formarnos de ella un juicio independiente. Pero es curioso porque, claro, dice que son necesarias las reproducciones, pero en su libro no hay reproducciones, solo dibujos. En realidad esto es un argumento a favor de su técnica de enseñar con sus propios dibujos. Hay en nuestros días numerosos coleccionistas excelentes de discos de gramófono de música antigua y medieval. No dudo de que los eruditos profesores que han resucitado esas piezas griegas y hebreas nos dan una escrupulosa reconstrucción de aquellas antiguas melodías, pero esto no significa que oigamos efectivamente lo que oía la gente de Delfos o de Jerusalén hace 3000 años. Cada época tiene su propio modo de expresarse cuando canta, pinta o construye. Por mucho que lo intentemos, y lo hemos intentado con verdadero tesón, jamás podremos esperar recobrar el espíritu de un arte que pertenece a una generación anterior. Si deseáis saber lo que os quiero decir, a vuestro alrededor tenéis unos cuantos ejemplos. A vuestro alrededor tenéis cuantos ejemplos os sean necesarios. Poseemos planos completos de numerosas iglesias medievales y donde no los tenemos, podemos visitar el edificio original y dejar transcurrir un par de años midiendo cada viga y cada piedra. Después podemos regresar a nuestro país y poner cada viga y cada piedra exactamente en los mismos lugares que indique el plano original. Logramos algo que exteriormente se parece a una iglesia gótica, pero que por dentro sigue siendo tan desesperadamente moderno que resulta tan incongruente como un molino de viento holandés en Hollywood. Si tuviésemos dinero suficiente, no hay duda de que podríamos reconstruir el conjunto de Oxford o Cambridge en algún lugar, en el corazón de nuestras praderas, pero el resultado sería tan espantoso como esas copias del viejo París que uno se encuentra de vez en cuando en las exposiciones internacionales o en algún restaurante de moda de Broadway. Claro, el ejemplo perfecto serían los claustros en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York o un ejemplo aún más claro, el Templo de Debod en Madrid
en cuyo montaje, por cierto, sobraron piezas. Nadie supo dónde meter, a pesar de que se siguió el Lego, se siguió el plano de Ikea para montarlo, pero sobraron piezas. Los españoles lo montaron también, que les sobraron cosas. Bueno, aquí hay aquí hay un dibujo que más bien es un diagrama, porque nos muestra lo que él buenamente copia del sistema de notación musical. Entiendo que bizantino, no sé si aquitano, bueno, no lo dice. Este pasaje, desde luego, justifica hacer una obra tan personal en la que lo que nos va a contar no es tanto el arte como él lo ha visto. Por ejemplo, este es para él el origen de la danza, el hechicero indio. Vemos que podría recordar perfectamente a los muñecos, a las muñecas cachina. Bien, ahora veamos otro pasaje para hacernos una idea de la visión general de la obra. Este es sobre el arte inglés, va ilustrado con un teatro de marionetas. Dice de Inglaterra que es un extraño país, quizá es tan esencialmente lógico que parece al resto del mundo como del todo ilógico. Por ejemplo, ¿por qué en aquel preciso momento había de producir Inglaterra tantos grandes pintores? Durante el siglo XVII toda la pintura y la mayor parte de la escultura fue hecha por artistas extranjeros, pero llegó el siglo XVIII y de pronto aparecieron los Reynolds, Gainsborough, Romney y Hopna, preparados para pintar los retratos de todas las mujeres más adorables de la época y de todos los hombres más distinguidos de esa era de distinción. Ahí tenéis a Hogarth, para prestar al público un servicio altamente moral, al menos esto es lo que él creía de su obra, pintando la perversidad de la sociedad en que había nacido aquel extraño Cervantes pictórico y en la que vivió larga vida laboriosa. Ahí tenéis a los Wilson y a Juan Crome, fue el fundador de la escuela de Norwich, que se dio de lleno a la acuarela, y por último a Constable, Cotman y Turner, que dieron al mundo un ideal completamente nuevo de la pintura de paisaje. Turner, como es natural, no pertenece en realidad al siglo XVIII, porque nació en 1775 y no murió hasta 1851. Pero aunque vivió bastante para darnos la única pintura de un ferrocarril que revele el alma de aquel útil monstruo, era todavía esencialmente un hombre del siglo XVIII en su amor intenso por el suelo de Inglaterra. Bueno, es una elección verdaderamente curiosa convertir a Turner simplemente en el pintor que vio el alma de un ferrocarril y en un gran paisajista. ¿Y quién es el pintor al que más espacio dedica de aquella época? A Goya. Dedica el capítulo 44 entero a Goya. Y bueno, empieza con mucha retórica vaga que ayuda bastante poco a hacerse una idea de quién era Goya, habla del contexto, pero luego empieza con Goya ya después de emborronar 2 páginas y media, pero bueno, empieza con Goya y dice: mientras todo esto ocurría en París, porque hasta ahora nos ha estado contando lo que ocurría en París, Goya, en Madrid, estaba pintando los retratos de la familia real española. Después de una infancia pendenciera en Fuentetodos, donde naciera en 1746, y en Zaragoza, donde aprendió su oficio, se convirtió en un vagabundo, rodando por toda España con una cuadrilla de toreros ambulantes, terminando en Roma sin 2 pesetas y no demasiado bien de salud. Pero su constitución de hierro le hizo superar todos aquellos pequeños contratiempos. Siguió pintando, ganó un segundo premio en un concurso de no sé qué en Parma, y anota el traductor: tuvo efecto este concurso en la Academia de Parma allá por el año 1770, cuánta imprecisión, y le fue concedido por un cuadro que representaba a Aníbal contemplando desde los Alpes la campiña italiana, un tema que también representó Turner, curiosamente. Creo que el Aníbal de Goya al final fue comprado por el Estado español, y creo que está en el Museo del Prado, aunque puede que me equivoque, pero bueno,
es todo tan vago aquí que se me puede justificar algo de vaguedad. Y por fin reunió bastante dinero para regresar a Zaragoza. Mientras tanto, se había echado tierra encima de aquel desgraciado motín callejero en el que habían sido muertos 3 jóvenes de un pueblo vecino y en el cual se sospechaba que Goya había tomado parte activa. El proceso contra Goya fue sobreseído y pudo ir a donde le vino en gana. Probó su suerte en Madrid, donde Raphael Mengs, un judío alemán nacido en Checoslovaquia de padre danés, estaba cubriendo las paredes y los techos del Palacio Real con aquellos dioses y diosas griegos que le hicieron uno de los artistas más populares de su tiempo, pero que llenan nuestros corazones de una sensación de tedio irresistible. A través de Mengs, que era un pintor lamentable, un juicio fuerte, pero bueno, Turner lo ha considerado simplemente un paisajista, pero un individuo bastante decente y dispuesto a ayudar al pobre diablo necesitado, el joven Goya, casado entonces con la hermana de su maestro Francisco Valleu, que ahora tiene una gran exposición retrospectiva en el Prado. Aquí ni siquiera se considera si era bueno o mal pintor, simplemente es el cuñado de... Simplemente es el cuñado de Goya. Ni siquiera se entra a valorar su pintura. Consiguió, casado entonces con la hermana de su maestro, Francisco Valleu, consiguió le fuese permitido hacer los dibujos de cierto número de tapices que habían de ser tejidos en la Real Fábrica de Tapices, cuyo director era Raphael Mengs. Junto con su suegro, Goya se perdió entonces durante varios años en la rutina del trabajo de describir escenas populares para un nuevo juego de tapicerías destinado al palacio del heredero del trono. Aquellos bocetos, demasiado al estilo de Mengs, es decir, eran lamentables, para ser en realidad grandes obras de arte, pero muy agradables en un sentido decorativo, atrajeron la atención real. De allí en adelante la carrera de Goya fue fácil. Fue nombrado director de la Real Academia de Arte y poco tiempo después pintor de corte. Goya sabía perfectamente su arte. No pedía más de 2 o 3 horas a sus modelos y con ello tenía suficiente. Una cualidad que, según una tradición muy extendida, le sacó de apuros en aquella famosa ocasión, en que se dio por supuesto que había pintado un retrato de la duquesa de Alba desnuda. Su marido, al enterarse de aquel ultraje, anunció que visitaría el estudio del pintor. Todo esto es una tradición, por supuesto, tan oral que podría ser perfectamente inventada en los Estados Unidos. Visitaría el estudio de aquel pintor para asegurarse de la verdad o falsedad de aquel rumor. Y en el caso de que las cosas fuesen como se había dicho, vengaría el honor de un grande de España. Pero cuando llegó al estudio al día siguiente, allí estaba en efecto el retrato de su mujer, pero mostrando a la dama decentemente vestida. En una sola noche, el versátil artista había pintado el segundo retrato para apaciguar la cólera del marido enfurecido. Bueno, esto no puede ser más apócrifo, más literario, más como cuando Vasari cuenta chistes e historias de los pintores del pasado, del siglo XV. Refiero a esta agradable historieta porque es muy parecida, claro, está tan extendida precisamente porque es mentira, es muy parecida a casi todas las demás acerca de los grandes artistas del pasado. Historietas que han sobrevivido y llegado a conocimiento de todos cuando ya nadie se acuerda de ninguna de sus obras. Pero aquel segundo cuadro, de hecho es bastante significativo que Vasari tenga que contar chistes en lugar de hablar de obras que ya efectivamente no están. Pero aquel segundo cuadro, el que fue pintado rápidamente al objeto de salvar al pintor de la furia de su señoría el duque, se pintó cuando la duquesa era viuda. Por consiguiente, aquel interesante incidente jamás tuvo lugar. Y el único escándalo producido por la maja desnuda tuvo efecto en el año 1928, cuando el gobierno español, para conmemorar el centenario de la muerte del gran maestro, lo reprodujo en sus sellos de correos. Este hecho acongojó de tal modo a las excelentes damas de la América del Norte que, en efecto, cuando trataron... Es curioso que no lo cuente porque, siendo holandés, las damas estadounidenses se escandalizarían, efectivamente, y como dice, trataron de impedir que se permitiese la entrada de aquellos sellos en los Estados Unidos. Pero es que en Bélgica acudió la policía. En Bélgica, en una tienda de filatelia que los tenía
expuestos, allí se personó la policía. A no ser por el convenio postal internacional, quizás se hubiesen salido con la suya, y así el honor del pobre duque habría sido vengado por las descendientes de aquellos mismos puritanos, cuya extirpación completa había sido la ambición de toda la vida de uno de los albas más notorios. La traducción no es muy limpia porque, claro, Notorious es tristemente célebre. En español es sinónimo perfecto de famoso. Entre tanto, en Francia, vaya, no estaba hablando de Goya. Bueno, pues nos cuenta el marco histórico y vuelve a Goya al final de la página. En 1822, bueno, no, porque habla de los desastres de la guerra. Habla de los desastres de la guerra, especialmente los aguafuertes. No me atrevo a recomendarlos a la gente que sufre de pesadillas, porque la mayor parte de ellos son eso, precisamente, pesadillas pictóricas, henchidas de una espantosa calidad que nos persigue constantemente en cuanto las hemos contemplado una vez. Los cuadros poseen la misma frescura que el primer día en que fueron pintados, porque tienen un parecido pavoroso con las fotografías que casi todos los días podemos ver en nuestros periódicos. Montones de cadáveres y cuerpos mutilados que son los resultados inevitables de la guerra civil. En 1822, cumplidos los 70 años, Goya abandonó de pronto su país natal, cruzó completamente solo los Pirineos y se fue a vivir a Burdeos. Allí encontró a muchos de sus amigos, porque la restauración de los Borbones después de la caída de Napoleón había obligado a emigrar a miles de españoles, no porque hubiesen sostenido al rey José, sino porque, como verdaderos patriotas, habían abogado por una monarquía constitucional y se habían opuesto al despotismo de la corona. Goya murió en Burdeos en el año 1828. Durante los últimos años de su vida se volvió completamente sordo, pero su vista continuó clara hasta el final, y lo que aquellos ojos habían visto, su mano, del modo más fiel lo trasladó al lienzo o al papel, dejándonos un cuadro completo y esmeradamente fiel de una sociedad que había sucumbido, porque no halló una forma concreta de vivir a la altura de sus propios ideales. Pues bien, como obra divulgativa, evidentemente no se centra en las obras ni cosa parecida, extrae el espíritu, por así decirlo. Esto, por cierto, podría ser perfectamente la Bolonia medieval, aunque es una obra correctamente divulgativa, entretenida de leer y sobre todo que en un solo volumen se abarca desde la prehistoria hasta, bueno, y por supuesto no solo Europa, hasta, bueno, ¿a qué llamamos nuestros días? La última, bueno, hay un mapa plegable de las artes. No me atrevo a, bueno, sí, tendré que abrirlo, porque si no lo abro cuando se está grabando, es decir, para todo el mundo que quiera verlo, lo voy a abrir para mí. Bueno, estas son las últimas ilustraciones, el urbanismo, las ciudades modernas. ¿Con qué termina? Sí, por curiosidad, ¿con qué termina? ¿Cuál es el fin? Hago punto final. Creo haber dicho, bueno, sí, hay una reflexión sobre que el arte de ahora lo podría hacer mi niña de 4 años. Dice, cuando tengáis ocasión... ¿Acaso ninguno de vosotros quiere llegar a ser el mártir de una buena causa? Pero si verbigracia os interesa el dibujo, seguid mi ejemplo, colocad en vuestros bolsillos algunos trozos de cartulina y cuando nadie os pueda ver, anotad gráficamente lo que veáis o halláis. Bueno, dice cómo ha hecho él el libro. Pues anima a dibujar y a pintar a todo el mundo. Pero lo que quiero ver es cuál es el último artista que cita. Bueno, este es un epílogo sobre cómo se ha hecho el libro. No, todo esto es un postscriptum. Anima a ver arte y a practicar arte. El último artista citado en este libro no es muy moderno, desde luego, es Claude Debussy. Y al final eso, invita a que todo el mundo sea artista, como Epicuro invitaba a todo el mundo a practicar la
filosofía. Bien, pues vamos a desenvolver, a ver si me sale bien, este mapa de las artes o esta cronología de las... Bien. Bueno, de las artes musicales en exclusiva. Es un desplegable solo sobre la música. Hay organología y cronología de la música. Organología y cronología de la música. Bien. Los instrumentos y los grandes periodos y artistas desde la Edad Media. Bien, me temo que esto no voy a saber. Sí, qué bien. Casi lo hace solo. Bien, estupendo. Bueno, no sé si se ha rasgado esta parte o ya estaba rasgada. De todas maneras, es que si estaba rasgada no ha sido culpa mía. Ha sido el propio papel doblándose mal. Bien, como digo, algo arriesgado, que bueno, ya hizo Cerfi sin ninguna ilustración y volvería a hacer Mingote con sus propios dibujos. El dibujo de Fanlong, madre mía, el polvo. El dibujo de Fanlong no es el de Mingote, es bastante peor que el de Mingote, es una pluma, hay que reconocerlo. Pero a mí me parece loable desde el punto de vista didáctico, me parece un buen profesor, incluso un buen maestro para acercar a las masas y a los niños temas tan innegablemente importantes.